Hoy están sus iniciales en el periódico local, las de la madre y la hija, y el presunto en el hospital. A ella les dio por morirse, a él por asesinarlas. ¿Había denuncias? Preguntan curiosos de alrededor. Responde la policía. Había custodia compartida. Son por los lazos de sangre que siempre son importantes. Es sentencia de la juez, aunque el padre a la madre nunca le trató bien. Era un vecino ejemplar, saludaba y olía bien, muy caballero, dejaba pasar primero. Ella estaba demacrada, parecía muy asustada, pero de casa ajena no debemos opinar, comenta la señora que le vendía el pan. Un minuto de silencio. Todos en el ayuntamiento, todos menos aquellos que consideran que algo habría hecho. Se repasa la sentencia. La autoridad es Pilatos y se ha lavado las manos. Si el gobierno nos aprieta, tendremos que responder. La familia nos necesita. No podemos permitir tanta desidia. Ella era feminista. Con la Iglesia nos topamos. Ese es otro titular. Algunos quieren juzgar lo que es cosa de Dios. Si abusaron de los niños o decidieron venderlos a buen precio, ya les castigará el cielo. ¿Qué manía tienen algunos de revolver el ayer? Sigamos en esta España, que va tan bien. Escuchas Verde Esmeralda. Estamos en el Hotel Meliá Castilla de Madrid y nos sigues en Libertad FM. José Ángel Sánchez en la realización. David Cantanero en los estudios centrales, Modesto Lafuente. Rafa Alba, Juan Rapuyol. Hola, Rafa. Ay, sí, venga, di algo, porque a mí me gusta oírte siempre. El día que me cantes tiene que ser especial, ¿no? Eso es imposible, pero bueno, sigue intentando. Pero él sí que toca la guitarra. Eso sí. Y además compone. Ana Gómez. Hola, Juanra. Buenísimas noches a todos. Oye, que bien, ¿no? Luisa está fuerte. Y nos... Sí. Marzo siempre Luisa Carnés está muy presente y este año especialmente también abril. Con el éxito que está teniendo la versión teatral de Tea Rooms en el Fernán Gómez en Madrid y una exposición que hemos organizado sus nietos fotográfica que está encoslada y que va a dar un poco a conocer esa parte más familiar, esos álbumes familiares de lo que fue su vida, ¿no? O sea que felices, una primavera carnesiana increíble. Bueno, y hoy en este programa arrancamos con una mujer que ya estuvo con nosotros, una entrevista que además hemos escuchado más de una vez. Ella es Olga Caldera, es presidenta de la Asociación Amar. Buenas noches, bienvenida de nuevo. Buenas noches, Esmeralda, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bien, tirando, que no es poco. Oye, desde la última llamada, ¿contestó la reina o no? No hemos vuelto a saber nada de ella. Bueno, pero siempre tenemos posibilidad de que lo haga a partir de esta noche. Eso espero. Vamos a intentarlo. Bueno, lo tiene que intentar ella, porque nosotros ya lo estamos llamando. Entonces la respuesta ahora está en su canasta, que se diría, ¿no? Olga no viene sola, ella viene bien acompañada por otra mujer también víctima de esa violencia institucional. Ella es Laura Fuentes y me alegra mucho que estés aquí, de verdad. Pues buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Esmeralda. Estoy encantada de estar aquí con toda esta gente que, bueno, me siento bastante arropada, y Olga, que es un amor de persona y que, por supuesto, me ha acompañado. Así que muchas gracias por
por estar aquí y darnos la oportunidad de poder hablar. Es el derecho que tenéis de poder hablar. Es un derecho que nos están negando en muchos medios de comunicación, porque no solo nos dejan hablar a vosotras, no nos dejan hablar a nosotras, vamos a ponernos, estamos en el mismo sitio, no dejan hablar a vuestras criaturas, bueno, por lo menos no dejan que vosotras habléis de vuestras criaturas o nosotras hablemos de nuestras criaturas, pero en cambio se atribuyen los derechos de opinar e incluso en algunos casos de tener gran satisfacción de que algunas de las mujeres víctimas de violencia machista, víctimas de violencia institucional, víctimas de violencia vicaria, mujeres a las que se les ha arrancado sus criaturas por defenderles de los bastante comprobados, porque la palabra de los niños es la sagrada y la importante, estén incluso en la cárcel, y hay algunos compañeros de mi profesión que se alegran de ello, pues dicen malditas guerras, malditas todas y malditas también ellos, porque esto está siendo una guerra. Olga, cuéntanos quién es Laura. Bueno, pues Laura es una persona excepcional, maravillosa, que ha sufrido en este mundo lo que no debería haber sufrido, desgraciadamente, porque institucionalmente la han machacado, la siguen machacando, y desde la asociación, bueno, pues intentamos darle todo el apoyo emocional que podemos darle o hasta donde podemos llegar, porque lo suyo es tan injusto, es tan duro, que bueno, es sangrante, ¿no? Es uno de los casos que a mí personalmente me estremecen, ¿no? Y que cuando conocí a Laura, pues la verdad es que se me ponían los pelos de punta con esta injusticia, con estos juzgados, con estos trabajadores dentro de los juzgados que son tan dañinos, son tan malos, que bueno. ¿Quién es Laura? Pues Laura es una superviviente, Laura es una persona luchadora, es una persona con un corazón inmenso, con una fuerza impresionante. Y bueno, pues aquí os dejo con ella. Laura, aquí podemos llorar, no pasa nada. Quienes deberían de no tener ni ojos para poder llorar, porque deberían de secarse las lágrimas, es a toda esa gente que ha mencionado sin nombres y apellidos, pero que podemos ponerles los de muchos en prácticamente todos los juzgados de nuestro país, ¿no? Empieza por donde quieras. Bueno, pues un poco lo que ha contado Olga, ¿no? Al final yo creo que todos tenemos nuestro caso particular, para todos nuestro caso es lo más importante porque lo vivimos dentro de nosotros y las emociones al final, saber gestionarlas y todo te produce una serie de situaciones que muchas veces no sabes ni cómo controlar, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi caso, bueno, pues cuando te das cuenta de lo que está ocurriendo y al final decides denunciar, yo denuncié unos hechos gracias a una amiga que, bueno, le comenté una situación y vimos que es que eso tenía un nombre y te da pavor ponerle nombre, ¿no? Das una fase de negación de decir esto le puede pasar a otras personas, pero no a mí. Que es lo que siempre se piensa, no, esto a otros, pero a mí no. A ti te puede pasar al igual que a cualquier persona. No, este tema no... Solo hace falta ser mujer. Efectivamente. Solo hace falta ser mujer. Pero no es un tema que da igual que seas alta, baja, rubia, morena, de un país que de otro. Es decir, esto es así. Nadie está exenta, ninguna mujer estamos exenta de que nos pase esto, ¿no? Entonces, ni ningún niño ni ninguna niña, que eso hay que dejarlo también claro. Efectivamente. Y bueno, cuando te decides dar el paso, porque es que es la necesidad lo que te lleva a ello, pues te encuentras con una situación bastante compleja, una situación que al final, lógicamente, deriva en los juzgados, en los cuales tú tienes que fiarte de esa justicia, ¿no? Se supone que la justicia está para que te proteja, y bueno, pues para lidiar con una situación que no está en tus manos, necesitas ayuda. Y bueno, a través de diferentes procedimientos te vas dando cuenta que los protocolos que están establecidos, que están además, bueno, en muchas instituciones se habla sobre el tema de violencia de la mujer, parece ser que estamos dando grandes pasos, etcétera, etcétera, te estás dando cuenta de que
hay cosas que fallan. No sabes exactamente por qué, no sabes dónde están esas lagunas, pero al final te ves que estás completamente sola y que los procedimientos empiezan a avanzar, el tiempo empieza a pasar y que cuando te quieres dar cuenta dices, ahora, ¿qué hago con esta situación? Se te va creando, la bola de nieve cada vez se va haciendo más grande. Yo leo unos titulares que habla de, una entrevista que hacen te hacen a ti, creo, sí. Es entrevista a las mujeres que se han unido para denunciar violencia de género institucional en Vitoria. Hemos hablado aquí de Madrid, se ha hablado de Barcelona, de Sevilla, de Mallorca. Es decir, ahora estamos hablando de Vitoria. Es decir, estamos hablando de España, de los juzgados de nuestro país. 3 mujeres piden amparo al Poder Judicial ante la vulneración en juzgados vascos de la Ley de Violencia de Género. ¿Qué está pasando con los juzgados en nuestro país? Pues realmente cuando te pasan estas cosas piensas que eres la única, porque dices, a ver si el protocolo, todo lo que nos comentan de los protocolos, de que estamos protegidas, se sigue. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Piensas que la culpa es tuya, que has hecho algo mal, no te encaja, ¿no? Y claro, cuando empiezas a conocer a más personas que están en la misma situación que tú, o el origen es la misma situación, te das cuenta que es algo que es demasiado común. Con lo cual, yo llego a un momento que a través de Olga y de la red que hay de asociaciones, pues nos damos cuenta de que en esos juzgados además, pues que hay ciertas similitudes y que hay más personas afectadas, que es que no soy yo la única. O sea, no era yo la oveja negra únicamente. Con irregularidades procesales terribles, ¿no? O sea, no solamente están los hechos que tenéis que vivir en vuestras casas para proteger, defender a vuestras criaturas, sino que además están, y todo esos alrededores, sino que los propios jueces están cometiendo delitos, porque son irregularidades muy graves que determinan las vidas vuestras y fundamentalmente determinan la vida de vuestros hijos. Sí, o sea, yo voy a hablar expresamente de mi caso. Yo llego a un momento en que veo que hay situaciones, pues que las pruebas pues no te las admiten, o hay pruebas que se pierden, cosas un poco que dices, a ver, siempre dices, venga, puede haber un error humano, ¿no? Pero yo creo que lo humano también es rectificar y saber que se ha habido un error, decir, pues donde empezó vamos otra vez vamos a reiniciar, ¿no? Pero llega un momento en que incluso tengo que recusar a la juez porque hay unos indicios graves de, vamos a hablar de presunta prevaricación, y a pesar de que esta juez es recusada, sigue tramitando mi expediente. Es decir, no hay nada que pare a esta juez. Yo me veo que incluso tengo una vista, estando recusada y sabiendo que está recusada, sigue la vista, hace una grabación parcial. Podría decir que al final, lo que es una amenaza, me amenaza en la sala. Y cuando me hace salir, porque en ese momento además estaba con una orden de protección, a mí tuvieron que atender los forenses del juzgado porque me dio una crisis de ansiedad. No era capaz de entender la magnitud de lo que me estaba pasando. O sea, fue terrible. O sea, tú estabas con una orden de protección, esas órdenes que según algunos han dado desde el gobierno de Zapatero a todas las mujeres solamente por el hecho de decir, ay, que me ha dicho no sé qué, y que además sabemos que no es real. Pero cuando ya llegan a otro lugar, cuando llegas al juzgado, aun con esa orden de protección, la jueza te trata como si tú fueras la delincuente. Sí. Yo además era una segunda denuncia que lo puse en otra comunidad autónoma por diferentes circunstancias. Y ella, a pesar de tener unas diligencias de otra compañera suya, y estando recusada ella, sigue adelante. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Y además, después de eso, siguió tramitando otra serie de cosas, de un expediente que además se llevó de otra comunidad autónoma de una forma bastante irregular, y para seguir haciendo, pues lo que a ella le pareció que era lo correcto. Quiero pensar. Bueno, hay nombres de mujeres que hemos visto también aquí que se siguen llamando madres, lógicamente, porque van a ser madres siempre, pero tienen 2 mariposas en algún lugar del mundo.
en algún lugar del universo, que son las de sus 2 hijas a las que asesinó su marido, a pesar de haber pedido protección. Es una mujer de Castellón, había pedido protección, no se la dieron. Al no dársela, ella entrega a sus hijos al progenitor. El progenitor las asesina. La jueza sigue ejerciendo. La madre está sin sus hijas. Las niñas están, bueno, queremos agarrarnos a que viven en otro universo más justo, ¿no? Yo creo que las medidas están para algo, ¿no? Y incluso hay casos en las que siempre son insuficientes. Me parece que cuando puede haber indicios de algo, lo primero que hay que proteger, en caso de que haya niños, por supuesto, lo primero son los niños. Y cuando la mujer denuncia, haya o no haya niños, también habría que proteger. Porque siempre se pone como el foco en la víctima. Es decir, tú pones la denuncia, vas a estar siempre en el foco de atención, vas a tener que intentar probar por todos los medios que lo que estás diciendo es cierto. Hay un montón de obstáculos para probarlos. Cuando dices, mira, hay estos hechos, se pueden pedir pruebas aquí, hay informes periciales. Y la sensación con la que te quedas, o por lo menos yo me quedé en su momento, es que siempre la palabra de él va a tener mucho más peso que la tuya, por muchas pruebas que quieras tener. Y dices, bueno, puede ser que la opinión objetiva de un juez se tenga que plasmar en una sentencia, en un auto. La subjetiva tiene que tener la parte, pero la objetiva, que son las pruebas, creo que es importante que se deje probar a todas las partes cuáles son los hechos reales. Y eso es muy complicado. Es muy complicado. Laura, en este momento, ¿cómo está tu caso judicialmente? Bueno, pues yo ahora mismo el caso lo tengo que, me junté con estas 2 mujeres también. Hemos puesto una queja común sobre el tema de los juzgados y estamos esperando contestación de diferentes instituciones, porque lo que nos gustaría, lógicamente, es que se haga justicia y por lo menos que investiguen qué es lo que está pasando. Porque cuando le pasa a una persona puede ser algo puntual, puede haber un error, ciertas cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que ha contestado el Gobierno de España, claro, a la ONU, que son casos puntuales. Eso yo no sé, es. Voy a decirle al Gobierno de España en general, incluida a nuestra reina, que si quiere los casos, que escuche el programa Verde Esmeralda, porque por aquí ya van pasando unos cuantos. Claro, entonces si es algo, dices, bueno, es un caso, se puede revisar, ver un error, pero claro, cuando ya es algo que es tan común, tan seguido y está tan centralizado, es que hay algo que solucionar y eso es un problema de base. Y el problema es que un montón de mujeres y los niños que vienen también detrás, pues están sufriendo unas consecuencias que luego además son muy irreparables. Porque un procedimiento judicial no te lleva 1 mes, 2 meses. Son procedimientos además que lo inicias con un procedimiento, pero luego empieza a abrirse otros, con lo cual tardas años en resolverlo. Y mientras tanto te vas dejando la piel a jirones por el camino. Olga, ¿qué tienes tú que decirnos desde la asociación, que estás viendo permanentes mujeres así? Que no es una, ni es 2, ni 4. Nosotros tenemos los nombres completos con apellidos de varias mujeres, con algunas de ellas ha llegado al extremo de estar encarceladas. Bueno, el tema de Iciar, que fue la primera mujer que conocimos en este mismo lugar donde nos encontramos, ¿no? Es decir, y de Irune Costumero, es decir, que dices, qué mierda está pasando en este país, ¿no? Bueno, desde la asociación obviamente lo vemos todos los días. La justicia no es justa, las irregularidades en los juzgados son en todos los juzgados, no conozco ningún juzgado que sea justo, ningún juez que sea justo, no he conocido a ninguno y llevamos muchos casos. Y desgraciadamente, pues lo que dice Laura, recusar a un juez es muy complicado, no te lleva a nada positivo, porque son intocables, ellos además no se hacen responsables del daño que ocasionan. Entonces, yo siempre lo he dicho, ¿no? Desde la asociación y desde mi posición, cuando un médico comete una irregularidad en su trabajo, se le puede denunciar, ¿no? Y es una persona que también tiene mucha responsabilidad con respecto al ser humano. Un juez
que también tiene mucha responsabilidad con respecto al ser humano, no se hace cargo de sus errores. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden revisar los casos? ¿Por qué a un juez no se le puede recusar y que eso se lleve a buen puerto? Es decir, ha cometido un error, bueno, pues habrá que subsanar el error, como bien dice Laura. Pero ni se subsana el error, ni se hace absolutamente nada y ese juez sigue ejerciendo y sigue haciendo daño y sigue haciendo daño. El problema de los juzgados es que para ser juez tienes que pasar, bueno, pues por unos maestros que obviamente son muy conservadores y que obviamente van legando su forma de educar a los nuevos jueces y eso se lleva siempre. Entonces romper eso para mí es muy complicado porque habría que cambiar mentalidades y habría que ser justos. Y yo los jueces que he conocido hasta ahora no son justos, ninguno. Es increíble, ¿no? Que quienes tienen que ejercer el... Bueno, pues en realidad no podemos estar hablando de democracia, ¿no? Si no existe ese poder tan independiente, ¿no? Que está ejerciendo clarísimamente unas premisas en contra del 51% de la población. Mira, yo conozco un caso de un juez, que no voy a dar nombres obviamente, pero... Bueno, por mí puedes darlos. Sí. Yo a todas las mujeres que están aquí les digo que por nuestra emisora, por este programa, podéis hablar con libertad. Bueno, era una jueza en concreto, tenía muchísimas denuncias, llevaba el juzgado de violencia de género y obviamente pues la denunciaron muchas veces por irregularidades. Casualidades de la vida, bueno, pues esta jueza que tenía plaza fija, pues la quitó de su juzgado y se la llevó a otro. Eso es lo que se hace. Es decir, trasladan el problema a otro juzgado. Sí, como han hecho toda la vida con los curas pederastas, ¿no? Les quitan un sitio y les llevan a Orihuela algunos, es que tiene la cosa a narices, ¿eh? Preguntas de todos, por favor. Juan Rapuyol. Bueno, sí, nosotros, fijaros, ¿no? Laura y Olga, nosotros pues vamos aprendiendo de vuestros testimonios y de lo que nos vais contando y nos cuentan expertos. Tuvimos a Escola hace poco y nos contó algo, fue muy claro, ¿no? Cuando dijo que el Poder Judicial, no solo en España, sino en los países occidentales, él habla también del caso argentino o el caso mexicano, el Poder Judicial es parte del problema. El Poder Judicial está para amparar y sostener la estructura patriarcal, dentro de las estructuras que puede hacer más o menos, que están sosteniendo todo este sistema de injusticia, pues el Poder Judicial es uno de ellos, ¿no? Y esto es un tema que es un tema de base democrática, en el que todas las instituciones tendrían que ponerse ya en aviso, ¿no? Cuando hablamos de los casos que nosotros vamos conociendo y aprendiendo, ¿no? de lo que contáis, pues están estos 400 casos que es como la punta del iceberg y se van dando a conocer, y todos tenemos que trabajar en eso, ¿no? Los periodistas, la gente que hace narraciones visuales, estoy pensando en el teatro, en el cine, en los documentales. Todos tenemos que empezar a estar ojo a visor ante una realidad que estaba oculta. Eso es un poco lo que yo quería preguntaros también. ¿Tenéis vosotras esa percepción? Olga lo acaba de contar. Es decir, no es una cosa de un juzgado, es una cosa muy generalizada. El Consejo del Poder Judicial, vosotros habéis recurrido, tú y tus compañeras, Laura, a instituciones denunciando aquí está pasando algo. ¿Qué respuesta esperáis? ¿Qué os ha llegado? Bueno, pues las primeras respuestas, por ejemplo, el Consejo General de Poder Judicial en primera instancia nos dijo que, bueno, como por la queja habíamos puesto las tres, que lo tenemos que poner por separado. Entonces, bueno, según sus estatutos, pues tenía que ser una por una. Bueno, respetamos que la normativa tenga que ser así, pero yo creo que es importante que se den cuenta de que cuando son tres personas las que denuncian el mismo sitio, no es un caso aislado y no es puntual.
sino que algo está pasando ahí. Entonces, aparte, lógicamente, de cada expediente lo miren por separado, porque cada expediente es diferente, dentro de sus cosas comunes es diferente, yo creo que ya empieza a haber indicios de que algo ocurre y al final ellos tienen potestad para ver si en algún momento hay algo que corregir, corregirlo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en espera a ver un poco de cómo lo pueden tramitar o a ver si pueden ayudarnos en nuestros expedientes, ¿no? Por lo menos en ver que si realmente hay irregularidades, que las hay, corregirlas, ¿no? Que yo creo que siempre, aunque sea para muchas cosas, digas, bueno, hay consecuencias, pero siempre más vale tarde que nunca. Y Olga, que desde su asociación que presides, ¿no? Su asociación AMAR, ¿cuántos casos podrías cuantificar de este estilo de irregularidades? Que tengas ahí más o menos... ¿El 99%? O sea, es que no conozco ningún caso que haya sido positivo y que haya salido todo bien o en orden o... No. Vamos, es que solo recuerdo uno y porque obviamente la víctima pues fue un caso muy sangrante, ¿no? Y además que salió en prensa. ¿Sabes también lo que yo llevo observando, ¿no? En todos estos años? Que a un juez pues parece que no le gusta que le digan que hace las cosas mal, ¿no? Porque como es juez y está por encima del bien y del mal, nadie le puede corregir. Pero cuando encima lo llevas a la prensa, cuando encima lo cuentas, cuando encima vas buscando, oye, que es una injusticia, ¿no? Y quieres hablar de esa injusticia para que frene esa injusticia, a los jueces parece que todavía no les gusta y entonces hacen castigos ejemplares, ¿no? Y como ya lo has sacado en prensa, pues entonces te voy a castigar. Pero sí que ya me estabas castigando. ¿Qué voy a sacar de beneficio si no lo llevo a prensa? Entonces como que de alguna manera, es lo que decía antes, son tan conservadores que como que no quieren que salga de su reducto, ¿no? De su círculo de no, entre ellos luego se tapan. Bueno, de hecho sale en prensa muchas veces algún juez que ha sido algo justo y lo han quitado del caso, se lo han llevado a otro sitio. En el momento que alguien quiere hacer las cosas bien, esos jueces desaparecen. Sí, parece como que hubiera el propio Estado ha generado esa resistencia bestial desde el Poder Judicial, ¿no? Desde los poderes, desde los juzgados, para someter a la mujer a los dictados un poco del patriarcado y que se está victimizando doblemente, ¿no? O sea, eres víctima en casa y cuando vas a denunciar te encuentras con que el juzgado está trabajando en contra, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué quieren? ¿Que nos callemos todos? ¿Los medios cómo estamos reaccionando? Mira, en los juzgados también se da una cosa, que es que la víctima cuando va se tiene que defender. ¿Una víctima? Una víctima es una víctima. Con pruebas y te tienes que defender. ¿Cómo es esto? Yo no he conocido a ninguna mujer que se haya sentido en un juzgado bien tratada. Todo lo contrario. Le han vuelto a revictimizar, la han maltratado institucionalmente y luego es que su discurso, hombre, pues como la otra parte obviamente va a contar lo opuesto y lo va a negar, pues entonces es mejor creer al agresor en lugar de hacer una investigación profunda sobre el agresor. O sea, es increíble. O sea, cuando te das cuenta de que institucionalmente no funciona y cuando una víctima se tiene que estar defendiendo constantemente, es horrible. Es horrible. Al final se pierde la fe en denunciar, al final se pierde la fe en la justicia, al final... Y es cuando a mí alguien me pregunta que quiere denunciar, que qué hace, ¿tú te imaginas en qué posición me quedo cuando no creo en la justicia? Claro, eso es lo que se saca, la conclusión. Es mejor no denunciar. Y en cualquier caso, antes de denunciar y de ir a cualquier juez, cualquier juzgado, mejor primero indagar casi en el expediente de qué jueces o qué juez te puede tocar para saber de qué tendencia política. Pero es que ya da igual la tendencia política. Ha salvado un 1%, 99%. Es que da igual, es que yo creo que habrá jueces de un color o de otro a nivel político. Es que son muy conservadores entre ellos. Es que no sé, yo hago algo mal en mi trabajo y tengo un compañero que se ha dado cuenta que he cometido un error y me lo dice. Y yo intento subsanarlo, ¿no? Pero ellos no, ellos siguen adelante, da igual. El daño que hagan, da igual.
Existen los equipos psicosociales, que es que tampoco ayudan mucho, sinceramente. Pero cuando en algún caso han estado a favor de la víctima o de los hijos de la víctima, tampoco el juez le ha hecho caso. Están los fiscales, que se supone que están también para defender el bienestar del menor, ¿no? ¿Y dónde se queda el bienestar del menor? ¿Dónde están los fiscales? O sea, es que ya no es solo a nivel judicial la figura del juez, es que los que también tienen que apoyar a los menores y defender a los menores, ¿dónde está el derecho del menor? Cuando ni la propia fiscalía lo sabe defender. Es que es un compendio tan brutal. Incluso cuando fiscalía los defiende, el juez o la jueza hace caso omiso. Correcto. A eso. Yo tengo aquí una fotografía que me gustaría que es una viñeta, es que si os recuerda algo. Esta viñeta que tenemos aquí de Diana Raznovic, que estamos ahora, muchos medios hablando de ella, es una viñeta que no sé si te suena algo de tu propia vida, ¿no? Sí, la verdad es que... Acércate al micrófono. Sí, la verdad es que estos días en redes sociales ha sido bastante viral esta fotografía, ¿no? Y sí que parece ser que había bastantes quejas y al final han retirado, pero es que te sientes así, es decir... Sé que el gobierno balear al final ha tenido ahí, pues lógicamente sus discrepancias, ¿no? Pero es que es real. Tú vas a un juzgado y te sientes completamente sola. Esta viñeta que ha hecho Diana Raznovic sería un titular periodístico que está definiendo la realidad de los juzgados. Sí. Esto no es humor. No es humor, eso... Esto no es ironía. Esta es la fotografía de los juzgados de nuestro país con las mujeres que viven violencia machista diariamente. Sí. A Diana Raznovic se la retiran con el apoyo del Ministerio de Justicia de nuestro país. Le he puesto el mejor mantel, la cubertería más cara. Y es puntual, muy formal, tiene la nariz plateada. Su sonrisa me dice que él ya ha vendido su alma. Hablas contento como lo haces desde el estrado. Tu retórica de colegio privado es de campeonato. Tu raya del pelo es perfecta, lo aprendiste en el parvulario. Y eres el segundo plato, un auténtico partidazo. Miau, 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 suena en mi cabeza. Creyéndome que existía algo parecido a justicia en mi país, ¿no? Y crecí creyendo que la unión nos hacía más fuertes. 3 mujeres, y es mucho, os habéis unido, pero hay muchas asociaciones que están también con vosotras. La Fundación Amar, pero la Asociación Amar está hace unos días, hablábamos también con Chelo Álvarez de la Fundación, ya se me olvidan los nombres, Alana, parece mentira, que se me vaya la cabeza, ¿no? Es que se me está yendo la cabeza con estos casos. Es que es increíble. Y no sé qué hacemos, pero tenemos que hacer algo, ¿eh? Quería aportar un poquito de lo que antes hemos hablado, que es un poco lo que nos está pasando a nosotras y a muchas mujeres, ¿no? Que efectivamente tenemos que ir al juzgado, pero luego también buscamos apoyo en instituciones, como puede ser Instituto de la Mujer, como puede ser Defensor del Pueblo, en su caso en el País Vasco, por ejemplo, Ararteko o Emakunde, ¿sí? Gobierno vasco, en este caso, porque ahí está el Departamento de Justicia, ¿no? Te quiero decir que hay muchas, Ministerio de Igualdad, o sea, hay mucha gente que cobra por decir que defiende a las mujeres, que es distinto. Entonces, hay muchos organismos en los que en un principio te apoyan, es decir, saben que hay un problema social, hay unos protocolos que ellos mismos incluso establecen, quieren dar visibilidad, con lo cual dices, bueno, es cierto, te ayuda a que tú puedas salir adelante, pero en el momento en el que acabas en el juzgado, que es al final donde tienes que acabar, cuando vuelves atrás, dices, oye, me está pasando esto porque no hay ningún tipo de coordinación, dices, esto no va en consonancia con lo que me habían contado, ¿no? Te dicen, es que está judicializado y no puedo hacer nada. Entonces la sensación es que te han tirado por un precipicio, porque dices, a ver, sabéis que hay un problema social,
hay un montón se supone de programas de educación, de ayuda, etcétera, etcétera, y luego cuando realmente vas donde tienes que ir, estás sola. Entonces entendemos que hay separación de poderes, entendemos que no puedes meterte directamente con una decisión de un juez, pero sí que entiendo también que debería haber una coordinación, y si hay una ley, hay unos protocolos, se deben de ajustar a eso cuando tienes que llegar. No puede ir cada uno, no puede haber tanta discordancia ni tantas cosas diferentes cuando llegas al juzgado. O sea, esa protección de las víctimas, esa ley, tiene que ir por algún lado. Y es lo que nos encontramos cuando vamos al juzgado y estamos solas. Entonces yo creo que esas instituciones que hacen una labor al principio como de base de, bueno, hay esto, vamos a avanzar, luego resulta que no pueden hacer nada. Y ahí creo que hay una laguna muy fuerte que deberían de unificar, porque al final somos muchas mujeres y al final de sentirte sola, defraudada, derrumbada y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto, no? Es muy complicado, es muy complicado. Como decía Olga, cuando ella comete un error, como lo puedo cometer yo en mi trabajo, muchos además, o en mi vida diaria, pues hay alguien que me dice, oye, que no lo estás haciendo bien, y tiene su repercusión, incluso desde los medios de comunicación están ahí con eso de la audiencia, que no has tenido audiencia, y entonces ya te mueven y ya no vuelves al día siguiente a la tertulia que el día anterior habías funcionado, ¿no? Pero aquí no ocurre eso. Nosotros hemos tenido alguna jueza con perspectiva de género que lo intenta hacer realmente bien. Cuando le cuentan los casos de otros juzgados, lo más que puede hacer es llorar conmigo, pero no hace nada más. ¿Y cómo es posible? Eso es tremendo. Yo siempre lo he pensado que, primero, te encuentras con situaciones que dices, a ver, yo entiendo que sea un juez, pero al final las cosas hay que hacerlas, y cuando se comete un error, si es que ha habido un error, lo importante es la subsanación, y como la palabra que utiliza tanto es la reparación, lo que estamos buscando es esa reparación. Yo ya sé que el tiempo que he perdido, pues yo llevo 5 años con esto, entonces yo sé que el tiempo que he perdido es irrecuperable, pero todavía se está a tiempo de poder decir, a ver, ¿dónde se inició el error? O sea, yo, aparte del tema de la recusación, me encontré con una situación en la que la policía no podía, no encontraba a la persona denunciada. Allí en el juzgado lo localizaron y le tomaron declaración. Además, solamente estaba sin avisarme a mi parte. O sea, yo no fui, ni mi abogado tampoco. Es decir, es un derecho que yo he perdido. ¿Cómo puede tomar declaración la propia juez a la persona denunciada sin estar yo presente o mi abogado? O sea, cuando el Ministerio Fiscal firma eso, cuando la juez firma eso, cuando el secretario judicial firma eso, y yo digo, oye, que es que no he podido tomar declaración, mi abogado dice, no he podido tomar declaración a esta persona, eso no se puede, ¿qué pasa? Y todavía a día de hoy estoy esperando que me digan, ¿por qué yo no pude tomar declaración a esta persona? Eso es algo subsanable. Vale, ha habido un error, vamos a decirlo que ha podido ser un error. ¿Por qué no se rectifica? Si lo estoy pidiendo nulidad de eso, señala a la vista para dentro de una semana, 10 días, lo que tenga que ser, y vamos a rehacerlo. ¿Por qué no se hace eso? Llega un momento en que ya no buscas culpables. O sea, yo no quiero culpables, yo lo que quiero es que se revise y se rectifique, porque todavía está a tiempo, aunque haya pasado ya 5 años, yo lo que necesito es que se revise, que digan, vale, ¿dónde está el error? Venga, seguimos. Y al igual que yo hay muchísimas mujeres, que hay cosas que dices, es subsanable, pero ¿quién lo quiere subsanar? ¿Quién quiere hacer una autocrítica y decir, vale, esto está mal, lo volvemos a hacer? Es lo que se está buscando y es lo que de momento estamos en espera y es muy difícil de encontrar, muy difícil. Fíjate, Laura, tú hablas de que es subsanable. Hay mujeres que no pueden hablar de que sea subsanable porque sus hijos han sido asesinados o porque sus hijos viven con el progenitor abusador. Hay mujeres que están en la cárcel o mujeres que no pueden ver a sus hijos. En circunstancias tan graves como estas no hay casi nunca marcha atrás, ¿no? No hay marcha atrás. Pero yo creo que
aparte de que ya está esto, que hay casos en los que se ha visto la gravedad de no actuar en su momento, creo que todavía eso debería de crear más alarma, ¿no? Y decir, bueno, ya hay unos precedentes, hay veces que estos casos se van por un derrotero que lógicamente no es el deseable, vamos a poner otras medidas, ¿no? Y tampoco se están poniendo. Entonces, ni aun cuando las pides, son efectivas. Porque hay casos en los que hay una orden de alejamiento para la mujer, no lo hay para los menores. ¿Cómo puede ser esto? Hay cosas que a lo mejor de forma legal te lo explican y dices, pero así, cuando lo estás sufriendo, no lo llegas a entender y no sientes esa protección. Y esa protección, hay casos, lo has comentado antes, ¿no? Con las niñas, por ejemplo, en Castellón, pasó tampoco hace tanto en Tenerife. Ya está, 2 vidas perdidas, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Hay una ley que entró en vigor, y eso seguramente Olga lo sabe mejor que yo, no sé qué número de qué ley hay, pero sé que es una ley que entró en vigor donde a mujeres maltratadas que se ha demostrado, juicios pendientes para maltratadores, no se les puede entregar a sus hijos. Y hay en este momento varias sentencias donde se está retirando, donde se ha retirado la custodia a la madre y se obliga, incluso se busca policialmente a la mujer y a la criatura para entregarla al que ya se sabe que está enjuiciado, o sea, está que es condenado, no está condenado, está imputado en un caso clarísimo de malos tratos con sospecha de abuso sexual a la criatura, y no pasa absolutamente nada. El señor juez, que en este caso es un juez, tiene la cara dura de seguir reafirmándose lo mismo, y aquí se la va todo, iba a decir todo Dios, es que ellos se creen que son dioses, ¿no? Que se creen que son dioses, por eso actúan como actúan, o sea, porque no hay repercusiones en sus errores. Tú cometes un error en tu trabajo y lo sigues cometiendo y te echarán del trabajo. O sea, ellos cometen un error una, otra y otra vez y no les pasa absolutamente nada. Entonces se creen que son dioses, porque van con ese poder por el mundo. Bueno, machacando, haciendo daño. Pero ¿qué se hace? Porque a mí me parece extraordinario que estéis aquí, que hablemos y mentalizamos a la población, pero habrá que hacer algo más, porque aparte de arruinaros emocional y económicamente, porque claro, a todo esto hay gente que está ganando mucho a costa de esas decisiones erróneas e injustas de los jueces, ¿no? Porque eso también es otra historia que aquí han apuntado muchas mujeres, ¿no? Bueno, luego hay además otra cosa que es fundamental, y es que cuando tú llegas al procedimiento judicial cuesta un dinero. Sí que es cierto que cuando los casos de violencia de género, ese procedimiento, si lo pides, es gratuito. Pero claro, ese procedimiento, si anexos hay otros, ya no. Y el recurrir a instancias superiores cada vez es más dinero. Con lo cual, si por lo que sea, en un momento quieres decidir pues denunciar, por ejemplo, a un juez o poner una querella, lo que sea, eso no te lo cubre. ¿Cuánto cuesta poner una querella o cuánto cuesta poner una queja en el Consejo General de Poder Judicial, o cuánto cuesta poner un procedimiento en el Parlamento Europeo? Es que el problema es que estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando a partir de los 3.000, 4.000 y 5.000 euros. No, aquí han hablado diferentes mujeres de haberse gastado ya, sin haber conseguido ningún resultado o muy pocos resultados, 60.000, 100.000 euros. María Sevilla nos hablaba de 400.000 euros. Yo me pierdo porque yo todavía cuento en pesetas, o sea que es que esto ya es que ni te cuento, claro, ¿no? Es decir, fíjate, decía Olga que cuando llegan a la asociación ya casi le da reparo decir que denuncien, ¿no? Tanta publicidad, tanto gasto en esa publicidad, denuncia que estamos contigo. Primero, no me puedo explicar como que la justicia en este país no sea gratuita. Efectivamente, eso para empezar, ¿no? Rafa, lo hemos comentado en otros programas, ¿no? Pero, bueno, pues piénsalo, dilo en voz alta, por si hay alguien que nos oye por primera vez, ¿no? Segundo, que estamos corriendo aquí un riesgo. Yo he visto muy pocas veces a personas tan razonables como Olga y Laura. No solo razonables, sino con tanta fe en el sistema. Laura está diciendo, bueno, hay un error, subsánenlo, quiero decir. Es una cosa que, en fin, para enmarcar. Pues aquí estamos corriendo un riesgo, el que nos digan que estamos provocando alarma en el colectivo de mujeres maltratadas, porque el motivo por el que se levantó Pilar Llot, todas las asociaciones de jueces, incluida la famosa asociación esta progresista,
que se supone que hay una asociación de jueces progresistas, pues también firmó. Además de eso, no sé cuántos tweets, quiero decir, un montón de tweets. Luego entró en la batalla de tweets Pablo Iglesias, pero no para hablar de este tema, sino para hablar de sus temas que hablan ellos del asunto político. Es decir, aquí somos malos por decir esto porque estamos quitándole la esperanza a las mujeres maltratadas en el sistema e impidiendo que denuncien. O sea, hasta a este punto hemos llegado. Yo no sé. Quiero decir, esto es una vergüenza y vuelvo a decir, una cosa es ser de izquierdas y otra cosa son los partidos que tenemos en el gobierno. Ya está. Así de claro, lo tengo que decir una vez más. Si es que el problema, independientemente del partido político que gobierne, si es que da igual. Cuando estaba Zapatero, luego el PP, o sea, es que da igual. Yo en todos estos hay que años... agradecerle a Zapatero que por lo menos se reconocía que la violencia machista existía. Bueno, es verdad que por lo menos está en los papeles, es decir, yo creo que, bueno, eso sí que está bien decirlo, ¿no? También. Sí, pero yo es que partidos... No, y así luego no te vale para nada. Bajo mi punto de vista da igual, sí, o sea, el color del político da igual, porque luego al final no se mojan. Luego tenía una policía que bien ayudaba a los maltratadores. Y eso me tocó a mí de cerca, ¿eh? Mira, nosotros, ya sabes que AMAR pertenece a la Federación de Asociaciones contra la Violencia de Género, ¿vale? La Federación del Consejo Estatal o Federación como Urbic, y vamos, con todas las presidentas que estamos dentro de esta federación y hablamos, siempre sacamos el mismo tema, ¿no? Afortunadamente, al unirnos hacemos una red y nos implicamos en intentar hablar con todos los organismos públicos. Y hasta el día de hoy, que yo he estado en varias reuniones, poco o nada hemos sacado. Y lo hemos dicho, como lo hemos expresado en este programa, y hemos incluso facilitado documentación, listados, casos, y no hemos conseguido nada. Es decir, que al final cae todo en saco roto. La gente que puede hacer algo, que son los que parece que nos escuchan, pero luego no hacen nada, o sea, no entiendo. El decirle a una mujer que denuncie, a mí me cuesta, pero también entiendo que si no denuncia es un número menos, porque luego las estadísticas no salen y los políticos se mueven por estadísticas. Sí, pero las estadísticas, que han presentado precisamente en esta batalla de Twitter de estos días demostraban, según esos números, todo lo contrario de lo que vosotras estáis contando, lo cual estoy completamente seguro de que es falso. Entonces, no entiendo esa dicotomía numérica cuando efectivamente yo, gracias a Esmeralda, llevo mucho tiempo escuchando y viendo números reales aquí y de repente, ¿de dónde salen esos números de que el 70% de los casos se resuelven a favor de la mujer? Esos son los números que se han estado leyendo en Twitter. Entonces yo creo que algo bien tenéis que estar haciendo porque empiezan a intentar culpabilizaros a vosotras de lo que está pasando. Eso quiere decir que en algún lado habéis metido el estoque bien metido. Hay movimientos, al final es muy complicado decir a alguien que tome la decisión si tienes que denunciar o no, pero la mayoría es que es por necesidad, nadie quiere acceder ahí. O sea, poner una denuncia es algo muy desagradable, pero yo en mi caso y con las personas que hablo, es que la situación es tan insostenible que es por necesidad. ¿Y qué creéis que os puede servir el que lo contemos? Yo sí que creo, a mí me ayuda a dormir las pocas horas que duermo en los últimos 3 años, ¿no? Por circunstancias como estas, ¿no? Entonces, bueno, quiero saber qué podemos hacer. Quiero que nos digáis qué hacemos, ¿no? ¿Dónde estamos? Yo creo que hay que empezar a ir un paso más para allá, ¿no? Claro, cuando todo esto se lo cuentas a alguien y dices, pues hay que poner matones. Pues no, hombre, no se trata de eso, porque nos convertimos en ellos, porque ya sabemos que son matones. Y parecidos los que llevan la toga, por mucha oposición que han hecho, porque lo que están haciendo es matando la libertad de las personas y fundamentalmente de las criaturas, ¿no? ¿Cómo es luego vuestro día a día, ¿no? Con vuestros hijos? ¿Qué esperanza les estamos dando? ¿De qué estamos hablando, no? Es muy complicado. Al final, cuando llegas a esta situación, dices, bueno, llega un momento en que te paras y dices, bueno, a ver, ¿dónde estoy? ¿Cómo gestiono todo esto? ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Pues mira, yo siempre, hoy como me comentabais el tema de la foto, yo he venido de verde porque es verde esperanza. En vez de verde esmeralda, aparte de esto, siempre esperanza. ¿Por qué? Porque creo que siempre cuando se cierra una puerta, una ventana se abre. Y siempre hay que ver el lado positivo. El primero, que estoy viva. Hay otras personas que no pueden contar. Claro, eso es como lo de la viñeta que le decía al juez. Efectivamente. Ahora seguimos en la viñeta. Estoy viva. Pero como estoy viva, pero
hay ciertas cosas lesionada. Lesionada y sobre todo emocionalmente, ¿no? Vale, ¿cómo lo solucionamos? O sea, yo siempre, y eso que tengo experiencias nefastas, ¿no?, con todo este tema, lo he dicho antes, a ver, estamos todavía, podemos hacer una autocrítica, podemos todavía remediar ciertas cosas, sobre todo las personas que vienen detrás, las mujeres que vienen detrás y las que lo están pasando. Entonces, respondiendo a lo que has contado de para qué sirve esto, pues primero para dar visibilidad a algo que está ocurriendo. Porque que la violencia de género existe, lo sabemos. Pero el qué pasa después a esas víctimas no se sabe. Entonces es importante que conozcan esto. Que si hay alguna mujer que está en la misma situación, que piense que no es la única, que no es la oveja negra, que esto está siendo habitual. Y para las instituciones, para los juzgados, para la gente que lo esté escuchando, yo creo que es importante estamos tratando con seres humanos, ¿de acuerdo? Vamos a intentar protegerles. Y si hay errores, que se subsanen. Ya está, o sea, cuando se pueden remediar las cosas creo que es importante, pero estamos chocando con un muro cuando ven que hay un error, cuando hay algo que no está bien y no quieren tan siquiera echar la vista atrás y decir, venga, paramos y volvemos a empezar. Es que además los errores tienen nombre, sí, y casi siempre de niñas y de niños. Sí. Cuéntanos, Olga, ¿qué hace tu asociación? ¿Qué sensación llevas cada noche cuando hablas con mujeres como Laura y cuando sabes lo que les está ocurriendo a sus hijos? Hombre, pues primero te encuentras en una situación de frustración absoluta porque empatizas con la situación y es inevitable irte con un malestar, ¿no? Y sobre todo porque no es la primera ni es la última, o sea, lo tengo clarísimo. Al final intentas ayudarlas de la manera que puedas, levantarlas emocionalmente de la manera que puedas y bueno, cuando ves en un caso no tan extremo quizás como el de Laura, ¿no?, con no tanta violencia institucional, o cuando llega un año, porque yo más o menos lo tengo calculado en un año, que es un año de luto, el que digo yo que es el que tarda una mujer en poder levantarse o medio levantarse, cuando ves que va saliendo eso te produce satisfacción, pero todo el trayecto que lleva encima y todo el dolor que lleva encima es imposible no quedarte con algo. Claro, pero si les han arrancado los hijos, como algunas de las mujeres que hemos tenido aquí, eso no es un año de luto, eso es un año para toda la vida, eso es un dolor para siempre, ¿no? Eso es un luto que obviamente es inmanejable y sobre todo la frustración, el desamparo que tienes es horrible. O sea, como los casos que conocemos, pero ya no solo los casos de mujeres. Bueno, el otro día vi un tuit, perdón que me he ido así un poco de tema, del ex marido de María Sevilla, pidiendo apoyo para que no la indultaran. O sea, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que simplemente siendo el padre de su propio hijo quiera que esté en la cárcel? ¿Vale? Es que es increíble, o sea, me pareció vergonzoso este señor, ya no solo por la difamación que hace, ¿no?, con la madre de su hijo, sino el pedir apoyo para que no indulten a una persona que no ha hecho nada malo. Que es muy fuerte. No, pero es tan fuerte que hay compañeros de esta profesión que se alegran de que María Sevilla estuviese en la cárcel. Lo dieron, no me acuerdo ahora ni la emisora, que prefiero ni siquiera recordarla, ¿no? Que se alegraban, compañeros con nombres reconocidos, que como yo tengo muy mala memoria, no es que no lo quiera decir, porque me importaría un rábano decirlo, y me gustarían cosas horribles, porque cuando lo oí es que ya pasé todo el día fatal, ¿no? ¿Cómo alguien puede decir que es una buena noticia que a una madre la metan en la cárcel por defender a su hijo? Es decir, es que eso dices, pero bueno, pero qué inhumanidad tenemos, ¿no? Lo que creo es que esta entrevista, de verdad, me está impactando e impresionando, porque creo que Laura y Olga, están situando el problema donde está, ¿no? Esa frase de cuando yo hago mal algo en mi trabajo me echan, y a estos señores no se les puede echar.
Recordemos que en el Consejo General del Poder Judicial hay un embrollo político total. Unos quieren, imaginaros, que sean los propios jueces, imaginaros con lo que estamos hablando aquí, el que defiende que sería mejor que los propios jueces eligieran a los jueces. Los otros lo que dicen es que no, que nosotros ya ponemos a nuestros jueces, tú a los tuyos. Quiero decir, yo creo que aquí se está situando la cosa donde está, y lo están situando perfectamente. Aún hay tiempo, se puede solucionar. Esto no es una guerra. Nos tienen enfrentados en un asunto como de guerra, entonces todo es lícito. Esa señora, me alegro de que esté en la cárcel, el otro no sé qué, que nombre, no, que esto es una institución, justicia, y que me tiene que defender porque soy un ciudadano, y esto que ellas están diciendo yo creo que es impresionante, de verdad, y estoy en fin, estoy no conmovido, sino no sé, la pancarta que haya que coger me la dais que ahí voy yo. Cuando tú pones una demanda, una querella, a ti te piden pruebas, ¿no? Para justificar por qué estás demandando. O sea, es increíble que se salten esas pruebas, que no las tengan en cuenta. Vamos a ver, entonces, ¿para qué me pides prueba? Entonces, ¿de qué sirve todo esto? En el caso de todas las madres protectoras que han llevado miles y miles de pruebas, no solo de ellas, sino de miles y miles de profesionales que estaban con el caso, que han denunciado el caso, que lo han dejado escrito en un papel, y que un juez no haga caso de eso, es que es muy fuerte. Dices, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde me ampara la justicia? Está claro que la justicia, hay unas leyes que no se están cumpliendo, y no se están cumpliendo porque el mismo profesional que tiene la obligación de que esas leyes se cumplan no cree en ellas, y no las defiende, y no está ejerciendo bien su trabajo. No hay más. O sea, las leyes están. Si las leyes se hicieran como se deben, o sea, la mitad de los problemas no existirían. O sea, estas guerras no se darían. Cuando estamos aquí hablando de esto es porque obviamente son muchos casos. Uno es un grano de arena en el desierto. Aún así, pero aunque tantos, fuera uno solo, habría que uno solucionarlo. Solo, claro que sí, pero que lo solucionen bien. Hay una cosa allí que yo discrepo un poco, o quiero poner un poco el foco ahí, porque dices... vosotros, por ejemplo, en el caso de las Juntas Generales de Álava os han denegado la palabra. Entonces, sí. Las Juntas Generales están formadas por políticos que se presentan a las elecciones y que podemos no votarlos. Si hacen un programa electoral y no lo cumplen, pues se le vota a otro y se le sustituye. Pero a un juez no. Claro. Entonces parece que es el último baluarte dentro de este proceso de Estado que tiene armas represivas y que en esta nueva ola de conservadurismo que vive el mundo, parece que hemos topado con la institución clave en este caso, ¿no? Que es el poder, los poderes, los jueces. A los jueces, ¿quién los elige? ¿Quién los controla? ¿Y quién se mete? ¿Y quién puede? Y ese es el problema que se está aquí denunciando. Nosotros, fíjate, tú lo llevas diciendo años, Esmeralda, ¿no? Y claro, la idea de la justicia para cualquier persona que no se haya topado con la justicia, pues es... Pues tú acudes a alguien cuando te sientes desamparado, como es vuestro caso, el caso de las mujeres que vais a denunciar todo tipo de violencias, a alguien que al final acaba ejerciendo una violencia institucional. Luego entonces el foco, como tú siempre has dicho, Esmeralda, está ahí. Ahí hay un problema de un problema democrático. Una de las instituciones claves de la democracia, con la separación de poderes con la que todos podemos estar de acuerdo, está fallando. No está trabajando para el pueblo. Está trabajando para unos intereses. Trabaja para los delincuentes. Nosotras al final hemos pedido apoyo, pues al final las instituciones, pero por ejemplo en este caso en Juntas Generales era importante que Juntas Generales de Álava conocieran nuestro caso y directamente nos vetaron. Cualquier institución democráticamente elegida tiene que estar al servicio de la gente. Cuando va a la gente a llamar a su puerta a decir quiero contar estos testimonios, y las Juntas Generales no pueden hacer eso. No, pero bueno, allí cuando se expuso el caso además estamos apoyadas por otros partidos políticos minoritarios. Y el mayoritario en este caso decidió que no quería escucharlo. Seguidamente nosotras pedimos también... ¿Quién es el partido mayoritario? PNV. Bien. El PNV y el PSE también votaron en contra en ese caso. Estupendo, es que está bien poner nombres a los sitios. Sí. Y posteriormente, pues lo que hicimos como Juntas Generales nos denegaron, pedimos para el Parlamento Vasco poder acudir.
Entonces sí que está todo, bueno, pues el trámite está realizado con fecha y todo, y estamos esperando a ver si en algún momento pues nos dan el ok, ¿no? Por decirlo así, por lo menos que nos escuchen, es importante. Disculpa que te corte un momento, porque el Parlamento Vasco van a grupos políticos, y dentro del Parlamento Vasco esos políticos son los que están en gobierno vasco, porque en el País Vasco funciona un poco diferente, y en ese gobierno vasco está el Departamento de Justicia. Hemos acudido a él. Entonces, por eso es lo que antes he comenzado. Parece un momento como que empieza a ser una lucha no solamente con el agresor, sino una lucha contra todos. Quiere decir como contra el juzgado, No, vamos a centrarnos. Es que nosotras, las 3 personas que hemos acudido, estas 3 mujeres que hemos dicho, venga, adelante, es que no queremos ponerle palos a nadie. O sea, nosotras lo que estamos diciendo es la situación que tenemos y que por favor tomen las riendas y nos ayuden. Es que parece que cuando pones una queja, cuando cuentas esto, parece que vas en contra de todos, que yo no quiero ir en contra de nadie. Quiero que se me solucione el problema y que hay un procedimiento justo. Entonces se sienten como agredidos, y al final las que volvemos a ser agredidas somos nosotras. Creo que bastante lo estamos pasando con ya todo lo que hemos tenido, ¿no? que sufrir por el motivo por el que acudimos al juzgado, para que además todo esto se vaya demorando más. Sí, porque al final tú acudes a las instituciones, algunas te ayudan, te hacen caso, te atienden, pues los servicios sociales, los ayuntamientos, pues las juntas en este caso no, pero a lo mejor el Parlamento sí, o el Parlamento español, el Senado, los políticos. Efectivamente pueden, con sus disfunciones... Pero sí, te pasa la manita. Sí, pero y te dan una taza morada. Los medios de comunicación, a base de casos concretos, y datos concretos, convincentes como los vuestros, pueden ir tomando conciencia, porque hasta hace muy poco, y siguen los medios de comunicación, muchos de ellos, yendo a la contra. Quiero decir, que siempre sospechando de la víctima y del que denuncia, cuando siempre había sido al revés. Este es el cuento... Es como el cuento que Caperucita ha contado al revés. Sí, pero esto además sucede no solamente en las instituciones. Date cuenta que además antes Olga ha dicho un dato clave, ¿no? Cuando ha comentado lo que había pasado con el tema de María Sevilla, ¿no? Que es al final el marido el que dice que tal, y el problema no es el marido, sino la gente que le apoya alrededor. En este caso, la víctima... El marido es el problema... Y todos los alrededores, perdamos la vista de quién es y todos los alrededores, pero el marido es el problema. Claro. Sí. Y en este caso... el exmarido. En este caso, por ejemplo, te pasa que vives en un sitio, nadie tiene por qué saber tus intimidades, porque eso al final, lamentablemente, pasa de puertas para adentro, y cuando denuncias de pronto es como, uy, pues qué sorpresa, uy, pues vaya, no sabemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que es más fácil pensar que ella es una mentirosa a que él es un maltratador. Entonces se dicen, bueno, algo habrá hecho. Bueno, es que... ¿Y entonces qué pasa? La propia víctima está sufriendo, por un lado, seguramente lo que es la violencia institucional y la violencia social. Porque todo el grupo de amigos que podéis tener, el grupo laboral de él, etcétera, etcétera, al final, si tú te callas porque al final andas con pruebas, andas con cosas, y la mujer cuando está denunciando lo que no quiere es andar contando lo que el otro ha hecho. O sea, yo creo que con el silencio ya vale. Entonces él va creando una realidad paralela, y al final te das cuenta que los posibles amigos en común, o la vida, o la gente que estaba alrededor, al final te tacha de mentirosa, cuando eres tú la que te está callando. Y eso es, para mí, la ignorancia de lo que es realmente la violencia de género. Claro, y eso es súper importante. Ahí sí que, y eso sí que lo hemos hablado, ¿no? Y es un poco la labor nuestra, ¿no? Quizás de dar a conocer, de contar los casos, de involucrar a más gente. Yo siempre digo, pues es que estas cosas, cuando haces unos documentales, cuando haces cine, cuando lo llevas a una obra de teatro, cuando escribes un libro, cuando escribes un reportaje, todo eso va ayudando a que la gente comprenda, porque la gente, eso es la labor de los medios de comunicación y de la comunicación en general. Pero las instituciones se las puede votar y dejar de votar. Y luego hay asociaciones como la de Olga, donde cuando te llegan estas gente como Laura, pues necesitan un acompañamiento emocional, lo primero, ¿no? Sí que ¿cómo te llegó Laura, por ejemplo, a ti? ¿Hace cuánto y cómo llegó Laura? ¿Cómo me llegó Laura? No me acuerdo.
No me acuerdo. Te llamé por teléfono hace ya bastantes meses, yo creo que fue el verano pasado, comentándote todo el problema. Que dijiste, ¿quién eres? Digo, pues soy Laura. Sí, bueno, es que me llaman, no sé, al cabo de la semana tantas y tantas mujeres y claro, yo digamos que hago la primera criba, ¿no? Para ver un poco qué es lo que necesitan y cuáles son sus necesidades, sobre todo emocionales. Y ver de qué manera podemos apoyarla, ayudarla. Y bueno, pues Laura me llegó por teléfono, como me llegan la inmensa mayoría de las chicas. Y una vez que ya hemos determinado qué necesidades tiene, que sobre todo son emocionales las primeras, y es lo primero donde tenemos que trabajar. Luego también pueden ser judiciales o andan un poco despistadas, porque el tema de los abogados también es un poco complicado, un poco complejo. Les dan abogados de oficio, los abogados de oficio normalmente no se involucran en el caso, ¿vale? Que también es una guerra que tenemos ahí con los abogados de oficio. Y bueno, pues también ofrecemos una asesoría jurídica, porque si tienen abogado de oficio, por lo menos que escuchen una segunda opinión. Y vamos derivando un poco y cubriendo esas necesidades que institucionalmente no se cubren, ¿vale? Porque a nivel institucional está todo muy bonito y está todo muy organizado, pero no funciona. Creo que ya lo hemos comentado en algún programa y eso hay que también que subsanarlo. Hay que poner profesionales que entiendan qué es la violencia de género, quién es el maltratador y cómo puede llegar, como decía Laura, a manipular no solo a la víctima, sino al entorno social, a la familia y que al final pues toda la carga emocional recaiga sobre la víctima, ¿no? Y eso lo hacen muy bien, o sea, al final son psicópatas, como digo yo, encubierta el 90% de ellos. Desde luego sé que hay una cosa que los políticos pueden hacer, que es hacer leyes para que los jueces que salen para crear juzgados especializados con perspectiva de género, y que los jueces que ocupen esas plazas tengan que pasar unos protocolos, unos exámenes y una preparación, porque si por lo menos de los miles de jueces que hay en este país va saliendo uno de vez en cuando con formación y con criterio, pues algo se puede ir haciendo. Es que además no les obligan a que tomen un curso formativo o que hagan un máster en violencia de género. Es que como no están obligados, ellos pueden ocupar un puesto en el juzgado de violencia de género sin tener la especialidad de violencia de género. De hecho, el mismo que hay en muchos juzgados que aparte de llevar violencia de género te lleva otro tipo de cosas a la vez. El juicio anterior que ha tenido no sé quién ha sido pues el robo de un coche, que ahí sí, un hurto. O sea, un hurto, eso no tienes, con decirlo ya es suficiente. O sea, tú dices que te han robado no sé qué y ahí te creen. Ahora si eres una... No, efectivamente no. Las vidas, sobre todo de ellas y de sus criaturas, es que no vale un carajo, ¿no?, para la justicia de nuestro país. No queremos cerrar no hay salida, ¿no?, porque tiene que haberla. No sabemos cuál es. A Olga la llaman por teléfono. Yo hablo con Olga. Por aquí van pasando diferentes mujeres. Lo que tengo es esto, muy poco para lo que se debería hacer, ¿no? Y Laura, si algo más quieres contar, hablamos mucho rato por teléfono para cerrar este programa y que vinieras, ¿no? Pues ya lo sabes, las veces que quieras tú y el resto de las mujeres, ¿no? Aquí estamos, porque esto no es una guerra entre mujeres y hombres, es una guerra contra machistas y mujeres y sus criaturas. ¿Algo que quieras decir? ¿Algo más que...? Bueno, lo primero, pues eso, despedirme de todos vosotros. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Y yo creo que lo importante de esto es que cuando la gente lo escuche vea una realidad, que por lo menos cuando hay historias tan extremas, piensen que antes del blanco y del negro hay un gris, hay muchos grises. Con lo cual, siempre hay que pensar, antes de juzgar, antes de prejuzgar, hay que ver en qué situación está cada persona. Y todas aquellas mujeres que nos estén escuchando y que puedan estar en una situación similar, que sepan que hay más mujeres que estamos en lo mismo, que hay asociaciones y que por algún lado hay que buscar la salida y que la esperanza es lo último que se pierde. Para eso has venido de verde, ¿no? Hay que decirles que judicialmente van a estar muy solas y muy jodidas, eso está claro, que no nos creamos otra cuestión, que no nos creamos ya más mentiras, pero que entre nosotras tenemos la obligación de ayudarnos. Y entre vosotros también,
que hay que dar un paso hacia adelante, porque si no, esto realmente decía, esto no es una guerra. Yo sí que creo que esto es una guerra. O sea, nos importan mucho las guerras ajenas o las guerras que están muy cerca, porque nos afectan. Por supuesto que nos afectan las injusticias que están cometiendo aquí al lado en Europa, que nos puede afectar a todos. Bueno, nos está afectando, que cuesta más cara la gasolina. Pero la vida de un hijo, ¿cuánto cuesta? Me gustaría que alguien, aparte de hablar de lo que ha subido la gasolina o que estos políticos nuestros que están entre unos y otros, mira, algunos haciendo hoy congresos, ¿no? Pues que aparte de eso sepan que se pregunten por lo menos y que nos contesten cuánto vale la vida de su hijo, señora y señor político y señor juez y señor fiscal y señor policía, ¿no? ¿Cuánto vale la vida de los hijos? Pues yo, con mi humilde opinión, la vida de un hijo depende de quién mire la vida. Para un juez, obviamente nada. Para un maltratador no vale nada. Para el único que vale la vida de un hijo es para una madre, sobre todo cuando quiere protegerles. Muchísimas gracias, Olga. Gracias Laura, a vosotros. Gracias. Sabéis que estoy plenamente con vosotras. La música, os hacemos este regalo. Gracias. Es Mila Hidalgo, que ya está con nosotros. Son las 2 en punto. De Rafa pedimos que no haya ruiditos, que no se caiga nada más en el estudio, por favor, que hoy están los alrededores que se levantan mucho. Aunque sea de noche hay mucho ruido. Bueno, pues no sé si será algún juez que está haciendo ruido, ¿no? Ojalá se les revuelvan las tripas. Una de estas noches, cuando duerma la ciudad, tu ángel de la guarda volverá. Y aunque ahora parezca que nunca podrá ser, la vida te sonreirá otra vez. Sin reparar siquiera en la ley de la gravedad, te llegará el momento de saltar, lanzarte hacia el vacío sin nada que perder, sobre un trapecio frágil y sin red. Dirigirás tu barco hacia el centro del infierno en busca del demonio que te ha robado el sueño. Y todos tus temores se quedarán atrás. No vas a tener miedo nunca más. No vas a tener miedo nunca más. No hay nada en el pasado que te pueda retener. Nadie va a despedirte en el andén. Deprisa se hace tarde, tu tren se marcha ya. Haz la maleta, es tiempo de viajar. Hay cientos de lugares que podrías conocer y quedan tantas cosas por hacer. Inicia tu camino con la primera luz. El destino solo lo eliges tú. Dirigirás tu nave hacia el centro del infierno en busca del demonio que te ha robado el sueño. Y todos tus temores se quedarán atrás. No vas a tener miedo nunca más. No vas a tener miedo nunca más. No vas a tener miedo nunca más. Una de estas noches, cuando duerma la ciudad.